Are we ready? Not yet. Bueno, empezamos ya. Igor Stravinsky. Nació en Lomonosov y murió en Nueva York con 88 años. Su padre era cantante de la Ópera Imperial de San Petersburgo y su madre era cantante, pianista y de buena familia. El matrimonio tuvo 4 hijos. Igor fue el tercero. Desde pequeño, los padres se esforzaron en que el niño tuviese una buena educación, la cual incluía, entre otras asignaturas, matemáticas, historia y 6 idiomas. Pero al niño lo que le gustaba era la música, y con 7 años... Oh yeah, I had piano lessons from 7. The regular piano lessons I took it at 9. Pues eso. Además, con 8, el chaval vio el ballet de La Bella Durmiente, de Tchaikovsky, lo que le creó un interés eterno por los ballets, y con 15 años el muchacho ya tocaba el concierto para piano número 1 de Mendelssohn. Como sus padres eran músicos, le dijeron que ya está bien de la musiquita y de las tonterías, y con 19 años lo mandaron a estudiar Derecho en la Universidad de San Petersburgo. Pero como la asistencia no era obligatoria, fue a menos de 50 clases en 4 años. Un año más tarde, muere su padre de cáncer y el niño se hace colega de Vladimir, el hijo menor de Rimsky-Korsakov, quien lo invita a pasar el verano junto a su familia en Heidelberg. Durante ese verano, Rimsky-Korsakov le aconsejó no ingresar en el Conservatorio de San Petersburgo y que continuase con clases particulares de teoría, que él mismo le impartió hasta que falleció 3 años más tarde. Con 23 años, se prometió con su prima hermana Catherine. La Iglesia Ortodoxa estaba en contra del matrimonio entre primo hermano, y él fue un ferviente religioso toda su vida, pero le sudó el Igor y se casó un año más tarde. El matrimonio tuvo 4 hijos, y el mismo año que nació su hija Ludmila, murió Rimsky-Korsakov. Tras la muerte del que él consideró su segundo padre, compuso Canto Fúnebre, que solo se interpretó en esa ocasión y cuya partitura estuvo perdida hasta el 2015. En 1909, Igor estrenó Scherzo Fantastique y Fuegos Artificiales en San Petersburgo. Entre el público estaba Sergei Diaghilev, que lo flipó con el concierto. Sergei era empresario y propietario de los ballets rusos, y le propuso hacer una mezcla de ópera y ballet para la siguiente temporada en París. La idea de Diaghilev era crear una obra inspirada en el cuento ruso El pájaro de fuego, y el estreno fue un éxito de tal calibre que Stravinsky se convirtió en una superestrella de la noche a la mañana. Así que Sergei le encargó un segundo ballet, y el compositor creó Petrushka, obra basada en otro cuento ruso en el que una marioneta se enamora de una bailarina. El estreno no fue un pelotazo tan fuerte como El pájaro de fuego, pero oye, con el próximo ballet lo mismo tenemos más suerte. Y suerte no sé, pero liarla sí que se lió. La consagración de La primavera prometía ser el éxito definitivo, y muchos consideran su estreno como el escándalo más famoso de la historia de la música. Entre el público se encontraban personalidades y amigos como Picasso, Falla, Cocteau o Chanel. La obra trata de unos campesinos paganos rusos que raptan a una bella doncella a la cual obligan a bailar hasta morir para tener una buena cosecha en primavera. Esta historia no convenció al público, y ese hecho, unido a la música rara, hizo que empezaran los abucheos desde el principio de la obra con el solo de fagot. A partir del segundo acto, empezó la violencia física entre los asistentes. Diaghilev pensó que lo mejor que podía hacer era encender y apagar las luces de la sala 40 veces, lo que solo empeoró las cosas. Los músicos dejaron de tocar... un desastre. Poco después del estreno, Stravinsky estaba comiendo ostras, contrajo la fiebre tifoidea y lo internaron en un asilo de ancianos de París, donde salió casi 2 meses después y se volvió a Ústilo. Allí compuso su primera ópera, El Ruiseñor, basada en otro cuento, esta vez de Hans Christian Andersen. Con 32 años, estalla la Primera Guerra Mundial, pero Igor se libró por problemas de salud. Vuela a Ústilo para recuperar sus objetos personales antes de que cerraran fronteras y se traslada a Suiza. A finales de los años 10, Rusia no se adhirió al convenio de Berna y esto le creó problemas a la hora de interpretar su ballet ruso fuera del país. Así que en 1915 consiguió que un filántropo suizo le diese apoyo financiero para el estreno de su obra teatral La historia del soldado. Poco después estrenó Pulcinella y ese mismo año se mudó a la capital francesa. En París conoció a Coco Chanel a los 38 años. Pero es que lo de Coco Chanel... La diseñadora Coco Chanel y Sergei Diaghilev, director de los ballets rusos, eran muy amigos. Diaghilev murió en 1929 y ella pagó su entierro, pero antes de morir le presentó a Stravinsky. Igor le contó sus penas económicas y ella le ayudó dejándole una casa para que estuviese con su esposa enferma de tuberculosis y con sus 4 hijos. Efectivamente, como sospecha y como dijo la propia Chanel, tuvieron una relación amorosa breve pero intensa, que intentaron llevar en secreto por respeto a la esposa enferma de Igor. Con 39 años, viendo que su situación amorosa no mejoraba ni con su mujer tuberculosa ni con rolletes ocasionales como Coco Chanel, empezó a tirarle los tejos a Vera de Bosset, una chica casada con el pintor Sergei Sudeikin, pero si a ella no le importaba, al compositor menos.
Así que empezaron a tener un romance que duró 15 años, hasta que Vera dejó a su marido y murió la mujer de Igor. Hacemos un pequeño inciso porque Robert Kraft, director y biógrafo más cercano al compositor, asegura que Stravinsky tuvo relaciones homosexuales con Diaghilev, con el compositor de Lag, y que también tuvo breves escarceos con Ravel. Igor y su familia pasaron varios años entre Niza y París hasta que se nacionalizaron franceses en 1934. Al poco de mudarse, su mujer le contagió la tuberculosis, enfermedad que también propagó a su hija mayor, Ludmila, quien falleció 4 años más tarde con 30 años. Stravinsky se libró tras 5 meses en el hospital. Estando él ingresado, falleció su madre, y al poco de recibir el alta, falleció su mujer, por lo que ya no había impedimento en el romance que se traía con Vera. Al igual que su amigo Manuel de Falla, Stravinsky era hipocondríaco. No dormía sin una luz encendida. No componía si pensaba que alguien le escuchaba. Tomaba pastillas que se autorrecetaba y cuando operaron a su hijo de apendicitis, hizo que lo operasen a él y a sus 3 hijos por si acaso. Con 57 años y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Igor se fue a Nueva York. Unos meses más tarde, llegó Vera y se casaron. Vivieron primero en Beverly Hills y luego en Hollywood. Uno de sus triunfos fue incluir la consagración de la primavera en la película Fantasía de Walt Disney. También compuso la polka de circo de George Balanchine. Respecto a esta pieza, cuando Stravinsky se enteró de que el autor quería una obra para... ¿elefantes bailarines?, le preguntó, ¿qué edad tienen? George contestó, muy jóvenes, y el compositor concluyó diciendo, si son elefantes jóvenes, lo haré. Cuando tiene 62 primaveras, hizo una pequeña variación del himno de Estados Unidos. La variación es casi inapreciable, y añadió unas pocas notas para que los cantantes no profesionales no desafinasen demasiado en los saltos melódicos. El problema es que arreglar el himno nacional estaba penado con una multa de $100 y ya de paso le arrestaron, le tomaron las huellas y le hicieron una foto tan chachi como esta. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y adquiere junto a su mujer la nacionalidad estadounidense. Ese mismo día firma un contrato con una editorial donde le pagaban $22.000 por publicar su obra durante 5 años. De esta época encontramos la ópera El progreso del libertino, considerada como la obra final de su periodo neoclásico. Mientras componía esta ópera, conoció a Robert Kraft, amigo que acabó conviviendo con el compositor hasta la muerte del mismo, y que le animó a componer música serial. Con motivo de su 80 cumpleaños, el presidente de Estados Unidos invitó a cenar a Igor y le regaló una medalla por el reconocimiento que su música ha logrado en todo el mundo. En septiembre de ese año, vuelve a Rusia por primera vez desde hacía 48 años. Fue a su país natal porque le invitaron a dirigir 6 actuaciones. Bueno, por eso y porque los soviéticos habían prohibido su música casi 30 años. Allí conoció a Sostakovich y volvió 8 meses más tarde a su casa de Hollywood. Al poco de su regreso, asesinaron a Kennedy y Stravinsky compuso la elegía por JFK. Con 82 años, la cadena de televisión CBS le realizó un documental que incluye una visita a su casa de Suiza donde escribió la consagración de la primavera. Con 85 añacos, dirigía junto a Kraft, pero su salud estaba muy resentida y tuvo que cancelar todos sus conciertos, menos uno. En ese único y último concierto, dirigió Pulcinella y por primera y última vez en su vida, dirigió sentado. Y en agosto de ese año ingresaron al compositor por úlceras estomacales y trombosis. Un par de años más tarde, con 87, después de 3 décadas en California y debido a su enfermedad, se mudó junto a su mujer y a su biógrafo Robert a un lujoso apartamento de un hotel de Nueva York. Un año después, sufrió una neumonía de la que consiguió recuperarse y a los pocos meses lo ingresaron por un edema pulmonar. El edema pulmonar mostró sus peores síntomas. Igor dejó de comer y beber y murió con 88 años la madrugada del 6 de abril de 1971. La causa de su muerte fue un fallo cardíaco y, según sus deseos, fue enterrado en la esquina rusa del cementerio de la isla de Saint-Michel, a pocos metros de Sergei Diaghilev. Musicalmente, el estilo de Igor se divide en 3 periodos: nacionalismo, neoclasicismo y serialismo. Para terminar, os dejo con un vídeo donde Stravinsky nos cuenta cómo reaccionó en el teatro ante el caos del estreno de la consagración de la primavera. It was full of very noisy public and very hostile public. And so I went out when I heard all this noise. I said, go to hell. Excuse me, Monsieur Dame. And I went out just here. Goodbye.